Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. A propósito de esta fecha tan importante, Hugo, hoy contamos con la presencia de un querido psicólogo que siempre nos acompaña en momentos como este para analizar el tema. Sí. Hoy estamos con el licenciado Iván López, que casi como parte de la casa también, hoy está con nosotros. Buen día, ¿cómo estás, Iván? Buen día, ¿cómo están? Un placer acompañarle en esta mañana y bueno, listo para hablar un poco de nuestro tema que es la salud mental, justamente, ¿verdad? Que sabemos que en estos tiempos y ya desde épocas anteriores a la pandemia y post pandemia es como que se fue complicando un poco el tema de la salud mental, ¿verdad? ¿Sabes qué me preocupa? Y con Hugo lo estábamos hablando, Iván, en muchas ocasiones. Acá pasamos de forma cotidiana el reporte de la Policía Nacional. Sí. Uno de los indicadores es el suicidio. Sí. Si bien no hablamos detalladamente, ejemplo, nombre, características, etcétera, Sí. el número, había ocasiones en que por día teníamos muy elevado, a tal punto de que, ponele, accidente de tránsito, homicidio, etcétera, Así el es. suicidio encabezaba. Entonces, preguntarte desde la salud mental, ¿qué podemos hacer desde la familia cuando vemos esas señales que siempre nos enseñan que podrían conducir a un suicidio? Es demasiado importante tu pregunta con respecto al tema del estado de la salud mental. Como vos bien mencionás, hace aproximadamente 2 o 3 semanas hubo aproximadamente 10 suicidios en un fin de semana. Y esa es una señal de alarma para nosotros como sociedad y para el Estado también, de cómo se encuentra justamente el tema de la salud mental en nuestro país. Como te hablaba, venimos en un estado, en una situación de deterioro ya post pandemia y hay mucha gente que no estuvo bien y que se fue agravando. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Respondiendo específicamente a tu pregunta, es muy importante ver los cambios que pueden llegar a presentar algunas personas en su desenvolvimiento, desde su forma de comunicarse, si la persona se aísla, si la persona deja de comer o si come demasiado y no era así, y los cambios de actitud. ¿Ves que hay un prejuicio o un mito Sí. con respecto al tema del suicidio? Mucha gente todavía sigue escuchando hasta hoy día que dice, se mató de la nada. Eso es imposible. En serio. La persona va cambiando, hay señales que la persona va dando con respecto a su relacionamiento, con respecto a su forma de comunicarse, con respecto a cómo se va desenvolviendo. La persona es como que se va apagando y a veces no nos damos cuenta esas señales, ni en la familia, ni como pareja y a veces entre compañeros de trabajo. Pero Iván. hay casos, perdón, digo, Sí. hay casos también, y corregime si estoy equivocado, Sí. en la que se le ve bien a la persona Sí. o nos parece nomás. Pregunto eso porque Sí. hay casos que nosotros decimos, se le ve bien a la persona, sonriente, tranquilo, pero Sí, sin sí. embargo terminan quitándose la vida, ¿verdad? Tal Porque cual. pasa eso, digo, ¿no? Es un comentario que siempre escucho, la verdad, a Dios gracias no tuve experiencia Sí, sí, sí. cercana con alguien, ¿verdad? Sí. Pero se escuchan mucho esos comentarios. ¿Qué se puede decir al respecto? Y por eso te decía que hay que estar muy atento respecto a las señales. Como bien vos decís, hace poco hubo una situación, ¿verdad? Con una chica, con una influencer, creo que era de Ciudad del Este, que en redes sociales se mostraba justamente. Y yo empecé un poquito a mirar, justamente, curioseando un poco qué pasó por ahí. Y había ciertas cuestiones que posteaba, por ejemplo, que daba alusión a que ella no estaba bien emocionalmente. A veces uno va, por eso le decía, uno va dando señales. Yo puedo mostrarme de una manera acá, bien, agradable, sonriente, pero yo puedo estar mal. Y a veces el círculo íntimo es el que tiene que estar un poco, como vos decías, la familia, la pareja, a veces los compañeros de trabajo, ¿verdad? En ciertas pequeñas actitudes que a veces uno va presentando. Porque algo siempre se va a mostrar, o a veces comentarios. A veces hacemos ciertos comentarios, que esas personas que todo el Yo, tiempo... por ejemplo, un Que comentario... todo el tiempo están cansados, que están hartos de todo, que hoy en día eso también es algo que hablamos, un fenómeno que ocurre que todo el tiempo estamos haciendo eso, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo está en modo harto, dice, todo el mundo está en modo harta, ¿verdad? Pero a veces de verdad las personas consecuentemente están mostrando eso. Otra cuestión es también las personas están más irritables, se enojan con mayor facilidad, ¿verdad? Es bueno decir, o más bien es cierto decir que hoy estamos en una generación de cristal, justamente por lo que está mencionando. Y mira, creo que no hay una generación más vulnerable que otra. Tenemos Ah. diferentes tipos de herramientas y tenemos diferentes tipos de prioridades probablemente, ¿verdad? Pero por eso te decía, lo que hoy sí tenemos es una generación que probablemente prioriza a veces su salud mental y deje trabajos, termine relaciones y a lo mejor esté un poco más vulnerable a cambios y le cueste ser un poco más, sostener un poco más, probablemente. Sí. Pero eso no significa que sea una generación de cristal. Ah.
¿Y cómo, a ver, desde la psicología, Iván, Sí. por lo que pudiste ver, encontrar datos así específicos, como disparadores para el suicidio? O sea, ¿a qué voy? ¿Qué es lo que más conduce lamentablemente a que uno quiera autoeliminarse? ¿Es porque se siente abandonado ya en la casa? ¿Porque quebró económicamente? ¿Tuvo una ruptura sentimental, matrimonial? De lo que ustedes pudieron encontrar, ¿qué fue lo que más condujo a autoeliminarse? Respondiéndote justamente, no existe un solo, vamos a decir, factor que hace que una persona quiera sacarse la vida. Eso también tenemos que entender. Hay un cúmulo de situaciones y de pensamientos y sentimientos que se van generando en la persona. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que llega lamentablemente a tomar esa decisión o a intentar justamente realizar ese acto? Es el hecho de no tolerar más una situación a nivel mental con respecto a los pensamientos que le están abrumando y le hacen sentir mal constantemente. ¿Qué es lo que entonces quiere hacer la persona? Cortar ese sufrimiento. Sí, A la mayoría de las personas que intentaron matarse o lamentablemente lo lograron, si le hubiésemos podido preguntar, te hubiesen dicho que lo que querían hacer es dejar de sufrir, no morir. sí, Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. No existe un único solo factor. La gente cree que solemos ver a veces en noticias como amarillistas, cortó con su novia o su novio y se mató. sí. Le despidieron su trabajo, debía mucha plata y se mató. No, no es un solo factor. Hubieron varias situaciones que le llevaron a una persona a tomar esa decisión. Un cúmulo de situaciones. Iván, ¿cuál es el riesgo de que con aquella persona que está por esa etapa, después se somete a terapia, supera, puede volver a caer? En situaciones podría obviamente haber una recaída y más aún si no hubo, por ejemplo, un buen tratamiento de acompañamiento psiquiátrico. Ese también es un punto muy importante. Ajá. Cuando hablamos en cuestiones de depresión, una depresión mayor necesariamente tiene que ir acompañado de un tratamiento psiquiátrico o del acompañamiento de un médico psiquiatra, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un buen tratamiento, de un buen proceso psicoterapéutico y no hubo medicación, probablemente haya una recaída. Porque Claro. para eso existe justamente la medicación, para poder alzar el estado de ánimo, mejorar el nivel de neurotransmisores que se necesita, que todos tenemos que tener normalmente para sentirnos bien, ¿verdad? Sí. En eso ayuda la medicación. Iván, Entonces, eso es importante. ¿cómo se trabaja la salud mental cuando una persona ve en su entorno familiar, social, laboral, académico, que esté ligado también a personas tóxicas, por ejemplo? Personas que de pronto no pudieran colaborar para que en todos esos ambientes que te cité pueda lograr o ese relacionamiento familiar o el resultado laboral que esperaba o académico que esperaba. ¿Cómo se trabaja la salud mental? Y ahí a mí me toca como psicoterapeuta individual trabajar desde lo que a mí y a esa persona que me trae trabajar para tratar de sobrellevar eso, ¿verdad? Ahora, como equipo, yo les comento que existen diferentes tipos de equipos. En las empresas, por ejemplo, existen los psicólogos laborales. Eso se tendría que trabajar en el clima laboral, por ejemplo, de una empresa, ¿verdad? Sí. O sea, en todos lados hoy en día, ustedes sabrán que existe la psicología deportiva, existe la psicología comunitaria, o sea, en diferentes ámbitos se puede aplicar la psicología y diferentes especialistas estamos hoy para poder justamente abordar las situaciones y trabajar los vínculos, ¿verdad? Los vínculos conflictivos laborales, los vínculos conflictivos en los equipos de fútbol, o sea, todo eso se trabaja para tratar justamente de resguardar la salud mental de cada persona en cada ambiente, ¿verdad? O sea, Sí. eso hay que apuntar. Como te decía, a mí me toca trabajar desde el ámbito individual y a veces unas cuestiones para tratar de sobrellevar, desarrollar ciertas herramientas y por sobre todo no focalizarse en eso que le hace sentir mal con respecto a algún cierto tipo de vínculo o algunos cambios que a veces tenemos que hacer. A veces uno se queda como que en ciertas relaciones a veces no sanas o patológicas de pareja, también existen relaciones no sanas en el ámbito laboral. Entonces a veces necesitamos Sí. un cambio y dar ese paso es lo que se trabaja en un proceso terapéutico, por ejemplo. Iván, se habla mucho actualmente de estrés. Sí. La gente dice, estoy estresada todo el día, tengo que manejar, escucho los bocinazos, la gente intolerante. Y te pregunto, ¿es un factor también para que una persona quizás tan estresada termine quitándose la vida? O no sé, cualquier otra cosa. ¿Qué se puede decir? ¿Qué significa o qué es una persona estresada?
A ver, el nivel de estrés vamos a decir que es una sensación que todos tenemos naturalmente. El estrés nos sirve como herramienta como disparador, ¿verdad? Para poder hacerlo con nuestra ansiedad y demás. Sí. Ahora, cuando esto se sobrepasa, hay un nivel de estrés que se sobrepasa, evidentemente esto va a empezar a afectar nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento, y eso es un factor que definitivamente incide en nuestra salud física y mental. Sí. O sea, eso es definitivo y podría ser uno de los factores que puede llevar al desarrollo de una depresión y otro tipo de trastorno. Y por qué no llegar al nivel de suicidio, ¿verdad? Iván, hoy día y principalmente en Paraguay, 2023, ¿la gente se anima más a ir al psicólogo? Pregunto esto por aquella cuestión lógica que se planteó años atrás, que el psicólogo era para gente, Para los locos. para los locos, ¿verdad? Exacto, Entonces sí. te planteo, hoy 2023 en Paraguay, ¿vos como psicólogo percibís que está más abierto el paraguayo a ir hasta un psicólogo? Las nuevas generaciones acuden más a las consultas psicológicas. Pueden realmente acudir, consideran su salud mental, le dan un espacio a la salud mental, ¿verdad? Y entendieron ya, que esto es muy importante lo que decía a continuación, que nuestra salud mental está absolutamente ligada a nuestra salud física. O sea, no somos unos entes separados, no es que estamos por partes. O sea, nuestra salud mental, cómo yo me siento, cómo yo me pienso y cómo yo actúo, incide en mi salud física. Entonces, eso es como que se tomó más conciencia, ¿verdad? Y hoy acuden los jóvenes adultos, son los que acuden más a consultas psicológicas. Y como te mencionaba fuera de cámara, en cuestiones de pareja, ¿verdad? O de terapia de pareja, acuden un poco más las personas adultas mayores. Sobre ese punto, y hay que ser realista un poco también, ¿verdad? Sí, Hay personas que son un poco reacias o temerosas de lo siguiente. sí. Te pregunto, ¿es accesible, económicamente hablando, acceder a un psicólogo? Porque la gente dice, no, es caro. Vamos, pasa eso, ¿no? Sí. En mi caso, Sí. yo digo siempre que no, vale la pena ir a un psicólogo, no importa el precio, porque creo que la psicología es fundamental para llevar una vida un poco más alegre, más sana y otros factores positivos, ¿no? Pero, ¿es accesible? No sé Pues, si te hicieron alguna una sí, pregunta me así, ¿verdad? me preguntaron y ya me costó en otro momento responder, Sí, en el sentido de porque es pues una inversión en cuestiones totalmente. de salud. Pero hay una realidad. Nosotros sabemos la situación de una persona que gana un sueldo mínimo y probablemente sea difícil que pueda acudir a un servicio, ¿verdad? Y ahí es lo que nosotros, como Estado, tiene que haber una respuesta para las personas que puedan tener servicios de salud en puestos de salud, en diferentes tipos de hospitales, que toda la población pueda tener acceso al cuidado de la salud mental real. Porque está la ley, pero no está bajada todavía eso, ¿verdad? Entonces, probablemente a una persona que tenga un sueldo mínimo le cueste realmente llegar a pagar un servicio. Claro, ¿verdad? porque eso es una terapia Y de ni hablemos, proceso. claro, es un proceso a la cual Totalmente. inicialmente por lo menos tenés que acudir una vez a la semana. Pero siempre digo, Iván, que la gente tiene que dejar de mirar las cosas como gasto, sino como una inversión. A eso quiero responder Sí. también y quiero darte un ejemplo. Con eso no estoy diciendo que personas con un sueldo mínimo no puedan acudir. Yo tengo pacientes Sí. y les comento, o sea, en algún grado se podría llegar a hacer ciertos acuerdos Claro. inicialmente con el paciente para reducir los honorarios. Eso se podría llegar a hacer, ¿verdad? Sí. Claro. Pero eso implica un nivel de compromiso con el paciente Totalmente. para que no falte y para que justamente se comprometa con su espacio terapéutico. Consejo para, así, si nos da algunos tips más importantes para el tema de salud mental. Me imagino que entra viaje también ahí, ¿no? A mí me Claro, hace falta unas vacaciones otra vez. El ocio. Bueno, acá ya es lo que tenemos que entender porque a veces de repente eso es lo que ocurre mucho. A veces Sí. priorizamos, siempre yo digo, y en esta fecha, priorizamos nuestro cuerpo, nos vamos al gimnasio, al nutricionista, al odontólogo, al esteticista, a la peluquería, a lo que venga. Y lo último que dejamos es porque no se ve, ¿verdad? No duele aparentemente, pero sí termina siendo síntomas de nuestra salud mental, Sí. ¿verdad? No te voy a menoscabar el punto que vos decís. O sea, los espacios de ocio son buenos, unas vacaciones nos viene bien a todos. Pero ¿qué pasa cuando yo vuelvo de mis vacaciones y vuelvo al mismo nivel de estrés? Sí. Vuelvo con el mismo malestar. O sea, son cuestiones momentáneas. Ahí es donde yo tengo que hacerle caso a mi cabeza y a cómo me siento. Y digo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué yo no estoy relajado? ¿Por qué yo no me siento bien? Entonces ahí es importante, cuando yo no me siento bien en algún espacio, ya sea de relacionamiento de pareja,
laboral o social, ahí me tiene que hacer ruido y tengo que ver y buscar ayuda con respecto a cómo estoy funcionando y cómo me siento realmente. Hay que dejar de tener miedo y hay que conocer los espacios de psicología para poder justamente trabajar estos aspectos y poder sentirnos bien. Porque finalmente de eso se trata, ¿verdad? De sentirnos bien también mentalmente. Descansar. Vos me decías, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, las personas todavía no terminaron de entender lo importante que es un buen sueño. Descansar bien. Hay gente que duerme 3 horas. Sí. Eso no es Por sano. ejemplo. Somos dos acá. Por ejemplo. 3 horas, 2 horas. O sea, No. eso es importante tener en cuenta. Iván, deja 2 renglones en tu agenda, Diego Martínez y Hugo González. No hace falta, Diego. Tenemos que ir. Es verdad, por lo de 3 horas, bueno, me Sí. sentí identificado. Iván, siempre es un También. gusto escucharte, te veo en otros medios de comunicación, te leo también. Siempre es un gusto escucharte en tu análisis y las recomendaciones que das. Sí. Y hoy es un día muy especial, ¿verdad? Porque Sí. es el Día Mundial por sobre todo. Y la salud mental, qué importante, Iván. Gracias por estar acá ¿Tienes en redes, A24. Sí, me pueden encontrar en Instagram como @IvánLPsicólogo y en Twitter como @IvánLPsicólogo. Tu trabajo es muy Bueno. importante, Iván, así que Gracias. gracias. Gracias, Muchas Iván. gracias Un placer realmente. estar con ustedes. Gracias, gracias.